El belga Joseph Marie Berlind es sacerdote y prior de un monasterio en Francia, y como ex maestro de yoga formado en la India advierte: no hay yoga cristiano, sino que hay cristianos que hacen yoga. En su libro La experiencia prohibida, cuenta que apenas con 20 años ya era un aventajado científico en el Fondo Nacional de Investigación Científica de Belga, cuando se hizo parte de la gran revolución cultural de 1968. Yo era investigador de química nuclear y los medios científicos y de investigación se encontraban en plena efervescencia. En ese momento me dejé llevar por esa ola. Me enfoqué hacia las propuestas de Oriente que invadían el horizonte de la cultura occidental. Su vinculación con un yogi. Es entonces cuando conoció a un renombrado seguidor del yoga llamado Maharishi Mahesh Yogi. Como presentaba una atención especial a los hombres de ciencia, me recibió cordialmente. Empezó haciéndome practicar la técnica aún más intensamente, pues según él, las dificultades que experimentaba se debían a que debía relajar tensiones profundas. Tras ese tiempo de purificación, me propuse convertirme yo mismo en maestro de la meditación y me formó para ello. Por casi 3 años exploró en las afamadas bondades del yoga, permaneciendo en una comunidad espiritual, ashram, en la India. Pronto fue entrenado allí en la cuna del yoga, descubriendo que la práctica era una gran liturgia, mientras que aquí los occidentales hacían y hacen yoga como ejercicios de relajación. Incluso cuando le dije al gurú en un viaje a Alemania que los europeos estaban haciendo yoga para relajarse, él tuvo un ataque de risa. Luego pensó por un momento y dijo: esto no evitará que el yoga haga su efecto. Joseph Magui señala en su libro que el yoga es en todo un camino ajeno al que confiesa la fe católica. En el horizonte cristiano precisa la elevación de que se habla de una salida de uno mismo hacia Dios y hacia los demás en una entrega caritativa a ellos, pero agrega que este no es el horizonte del yoga, que en sí es una inmersión en uno mismo para disfrutar de manera narcisista del propio acto de ser, en un éxtasis solitario. El yogi se pone en camino hacia su propia realidad absoluta, de la que quiere gozar sin compañía de nadie, sentencia. Tiempo después, con vagas pero permanentes luces de nostalgia por Dios, la visita de un médico naturista remecería a Joseph Magui. Nuestros cuerpos estaban maltratados por el intenso ejercicio que realizábamos allí, y este naturista era cristiano. Como yo era una suerte de secretario personal del gurú, lo recibí. Nos pusimos a conversar y él me preguntó: ¿usted es cristiano? ¿Está bautizado? Le dije: claro. Y me devuelve otra pregunta: ¿quién es Jesús para usted? Es difícil de expresar, pero percibí que ahí Jesús me decía: hijo mío, ¿cuánto tiempo me harás esperar? Luego de eso, me di cuenta que era amado incondicionalmente, que no había ninguna sombra de juicio en la mirada, no había penitencia, sino compasión. Una ternura infinita, un mar de misericordia se derramaba sobre mí y yo lloraba. Lloraba todas las lágrimas de mi arrepentimiento. No pasó mucho tiempo para que Joseph Magui se viera revestido con la fuerza necesaria para abandonar el ashram y las prácticas del gurú. Su vinculación con un grupo esotérico ocultista. Tomó un avión de regreso a Bélgica. Con apenas un bolso arribó a Bruselas. Sin embargo, sintiéndose lleno de temores, confuso, en vez de buscar ayuda en personas de iglesia, recurrió a personas que le parecían ser más idóneas para aclarar sus inquietudes. Estaban adaptados a la corriente de las tradiciones transmitidas del hinduismo,
pero tenían también como referente los evangelios. Puse mi confianza en este grupo que se decía cristiano, pero la verdad es que mezclaban energía y reencarnación. Y bien, no lo sabía en ese momento, pero había entrado en una escuela esotérica. Comenzó a naufragar en ese ambiente y pronto vino un giro más radical en aquella comunidad. Dimos el giro al ocultismo. Me vi en prácticas ocultistas, en el ámbito de lo que se llamaría hoy terapias energéticas, es decir, manipular las energías ocultas con el fin de obtener curaciones. Me volví amigo de un naturista y se admiró de mis habilidades como medium usando las fuerzas ocultas sin dificultad para penetrar en la mente de otros. Estas sesiones de curación ocupaban todo mi tiempo libre, pues en realidad no había sanación, solamente un desplazamiento de síntomas. Aún así comencé a practicar de la Eucaristía, aunque no me había atrevido a confiar en los representantes de la Iglesia, y prolongaba mis tiempos de oración con el Santo Rosario. Paulatinamente tomé conciencia de la enajenación sutil que padecía a raíz del trabajo con estas entidades, sobre todo cuando un día se manifestaron. Joseph Magui escuchó extrañas voces en su trabajo. Tenía un grupo de manipulaciones que llamábamos colectividad magnética, y en un profundo silencio oía a alguien y decía cosas, pero en realidad nadie me llamaba. Estaba muy preocupado, ya que se repetía siempre. Entonces se lo comenté a los dirigentes del grupo, quienes se rieron y me dijeron: «Para nada, no te lo hemos dicho, pero es evidente que ejerces tales poderes sin la ayuda de los espíritus. Son ángeles sanadores». Pero continuó esclavizado por estos ángeles sanadores, al extremo que en un viaje a París, cuando acudió a una Eucaristía al mediodía, en el momento de la consagración, cuando el sacerdote dice por él, con él y en él, escuché a estos seres blasfemar vergonzosamente de Cristo. Quedé petrificado. En ese instante comprendí que había sido engañado, abusado. Al final de la celebración, busqué al sacerdote y le conté mi historia. Y me respondió: «Eso no me asombra. Soy el exorcista de la diócesis». Luego de este primer encuentro de liberación, y este detalle es muy importante, iba todos los días a misa y no pasaba nada. Los espíritus o entidades se ocultaban. Sabían que era mejor quedarse quietos. Pero la autoridad que tenía el sacerdote los obligó a rebelarse para hacer la gran limpieza. Pude ser finalmente liberado con oraciones intensas. La llamada al sacerdocio maduraba en el corazón de Joseph Magui desde que había regresado de la India. Esta vez, señala, decidí aferrarme a la Iglesia tomándome el tiempo necesario para comprender mi historia a la luz del Evangelio. Es así que luego de 10 años de formación fue ordenado sacerdote en 1983, ingresándose a la comunidad monástica de San José, donde es prior de un monasterio en Francia hasta la fecha.